Vamos a hablar de, para mí, una de las cuestiones más importantes en el desarrollo social y económico de la vida, del mundo, y es la educación. Cuando se le pregunta a alguien que sabe de esto, qué es lo más importante en una sociedad, pues te hablan de la educación, te dicen educación, sanidad y seguridad. Sí, es así, ¿no? Hombre, sin sanidad, si no tenemos salud, estamos mal, pero si no tenemos educación, estamos fatal. Y si no, bueno, aquellas personas que, por ejemplo, han vivido aquí en el sur de Tenerife y que tuvieron que emigrar a hacer cursos universitarios con gran esfuerzo de sus padres y de sus abuelos a más de 100 kilómetros, porque aquí no había donde cursar estudios, pues saben de lo que hablamos, la falta de oportunidades. Ahora, gracias a Dios, la vida ha cambiado. Aquí tenemos un campus permanente de turismo único de la Universidad de La Laguna, único de su especie en toda Canarias. De manera permanente ya hay varias promociones que están desarrollando con éxito su formación. Y ayer, como hemos escuchado, se presentaba por nuestro alcalde, don José Miguel Rodríguez Fraga, y por don Poli Suárez, el consejero de Educación, un nuevo convenio marco, un acuerdo que, bueno, pues ayer no habló mucho, mejor dicho, no habló nada, pero que había tenido de protagonista ahí en la sombra, trabajando, a don Adolfo Alonso y a su equipo del área de educación. Le hemos pedido que se acerque hoy aquí, primero de todo para darle las gracias por hacérnoslo tan fácil. Gracias de verdad, don Adolfo, y para felicitarle, porque aparte de la sanidad, más importante que la educación, no creo que haya nada, ¿no? Pues me viene la palabra respeto, pero sobre todo la educación, el que las personas dispongamos de la formación, de las herramientas para poder tener un futuro mejor. Sin educación es que no vamos a ningún lado. Buenos días. Hola, muy buenos días, Nacho. Muchas felicidades gracias por lo que le toca a usted y a su equipo. Porque este es un convenio muy importante, un convenio marco que tiene varias patas y que cuando se cristalicen todas ellas, pues entiendo yo que va a ser un antes y un después para la historia de la educación y de la cultura en Adeje, don Adolfo. Sí, efectivamente, Nacho, es un acuerdo marco muy interesante. Además, hemos encontrado buenos aliados en la consejería, hay que decirlo. Ayer el consejero se deshizo en elogios hacia el ayuntamiento y el alcalde también hizo lo propio, pero yo creo que en este caso concreto, como tú bien dices, esto se ha trabajado de manera ardua. Nuestro contacto es con, obviamente, el consejero y el alcalde están ahí, pero nosotros seguimos sus directrices, pero nosotros trabajamos, en este caso concreto, la persona con la que hemos tenido una receptividad total ha sido el director general de infraestructuras, que también estaba ayer en la rueda de prensa a la derecha del consejero. Y la verdad que es un acuerdo muy meditado, es un acuerdo que entendíamos que va a ser factible de conseguir. No hicimos castillos en el aire, sino vamos a ver, hay una demanda histórica en la parte sanitaria, pero también en la parte en la parte educativa, ¿no? De infraestructuras educativas, sí, en el municipio, y fundamentalmente con un colegio, con el colegio de Tijoco. Es decir, nosotros tenemos un buen mantenimiento con las obras RAM en el resto de centros educativos, pero el de Tijoco es te puedo decir que la parcela que está cedida para la construcción del colegio de Tijoco, pues tiene sin exagerarte, más de 20 años cedida, y en el transcurso de todo este tiempo nunca hemos sido capaces de cristalizar el nuevo centro educativo. Y en esta ocasión, pues bueno, en principio no vamos a hacer un centro de educación infantil y primaria, sino nos vamos porque esto también es con el apoyo obviamente de la consejería, irnos a un CEO. Eso significa que los alumnos entrarían en infantil en Tijoco y serían a bachillerato. Es decir, toda la secundaria estarían en Tijoco, con lo cual la ventaja que tienes es que tú te inicias a los 3 años y te vienes solamente cuando te vengas ya al hacer el bachillerato en ADG, digamos la antesala a los estudios universitarios, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese ha sido un buen acuerdo.
es verdad que estamos trabajando sobre modificación de los planos y toda historia, porque este proyecto estaba hecho, pero ya se quedó desfasado, ¿no? Déjame, porque esto yo lo tuve que aprender con don Pepe, con el señor Esquivel. Claro, se cedieron las parcelas, pero ceder una parcela, amigas y amigos oyentes, el ceder una parcela a una institución pública a otra no es decir, toma, te firmo papel, ahí lo tienes. No, la parcela tiene que tener una ubicación, es decir, tiene que tener un sitio donde está, tiene que tener unos accesos, ¿verdad? Se puede entrar por aquí, por allá, por allá. Tiene que tener unos servicios mínimos, alcantarillado, iluminación, ¿sí o no? Usted me corrige, ¿eh? Porque la gente dice, no, es que le dieron una parcela al ayuntamiento a la consejería. No vale cualquier parcela. No, no. Y ustedes tienen que preparar bien. Entonces, esto, claro, cuando yo supe la cantidad de años que estuvo luchando el señor Esquivel con don José Miguel desde el área de educación para conseguir el galeón, ¿verdad? El instituto, porque esto fueron casi la historia de 15, 20 años, ¿no? De María Castaña. Sábelo, yo lo voy a decir, luego si quieren que me llamen lo que les dé la gana, me da igual. Y yo lo voy a decir, ¿sabe lo que me ha encantado? De verdad se lo digo, que me ha encantado. Que quieren salir adelante y que no importa si uno es rojo y otro es azul, si uno es verde o otro amarillo. Es decir, que han dejado al lado las banderas políticas y que saquen un acuerdo de esta magnitud, porque esto, ahora vamos a ello, esto es muy importante para muchas personas, ¿eh? Para muchas personas de cara al futuro, porque sin educación, ¿qué futuro? Imagínese usted que usted no hubiera podido estudiar. Es verdad, ¿no, Adolfo? Totalmente de acuerdo. Son muchas oportunidades de muchas personas, ¿no? El poder estudiar al lado de tu casa. Si hiciéramos cuentas de cuánta gente no ha podido ir a la universidad por falta de dinero, porque pues, la madre estaba en los tomates, el padre con el camión o lo que sea, y no llegaba. Había que pagar un piso en los 80, en los 90, había que pagar un piso en La Laguna. Bueno, usted sabe, ha luchado para que sus hijos estudien. Entonces, quiero decir, que lo tengan aquí, que puedan evolucionar aquí y que puedan labrarse un futuro mejor, me parece de una importancia capital, me parece importantísimo. Mira, Nacho, la importancia también de este acuerdo es que no es un acuerdo, una suma de decir, vamos a poner una suma de estas cosas para hacer algo en ADG, sino todo tiene un porqué y todo está entrelazado una cosa con la otra. Bien. Y tiene que ver un poco con la filosofía de trabajo, con el ADN que el grupo de gobierno al que yo pertenezco pues está continuamente demostrando y ha demostrado a lo largo de los años que hemos estado gobernando en el ayuntamiento. Mira, había una demanda, como bien te decía antes, y me redundo un poco en el tema, de que el peor centro educativo que hay del municipio ahora mismo es el de Tijoco por muchas cosas. Primero, porque tiene amianto. Luego, porque lo que eran casas de maestros que no estaban habilitadas como aulas, se tuvieron que tirar en su momento los tabiques de las casas para convertir cuatro casas que fueron, creo que fueron, 4 casas en aulas. Tenemos aulas modulares de hace más de 20 años que ya están en un estado deteriorado. Luego, las barreras arquitectónicas. Entonces, es un centro que, aunque yo le tengo mucho cariño, porque pasé una parte de mi experiencia laboral y docente en ese colegio, pues es un colegio que no responde a las necesidades de un centro moderno, con lo cual eso cumpliríamos con ese SEO, cumpliríamos con creces esa demanda histórica. Pero fíjate que no hacemos un centro de educación infantil y primaria, que era lo que estaba proyectado, hacemos un SEO. ¿Por qué un SEO? Porque un SEO también contemplaría la secundaria, con lo cual descargaría a los institutos del Galeón y de Los Olivos, porque son 2 centros que están sobredimensionados en ratio. Luego también, si te das cuenta, en septiembre, eso ya está confirmado, ayer estuvimos visitando las instalaciones, está terminado totalmente, falta en la parte del mobiliario, pero bueno, ya está previsto que la consejería ponga una partida para tenerlo en septiembre. Son 2 millones de euros, ¿no? Y tenemos un centro espectacular. Ayer lo vi por primera vez, yo no lo había visto sino por fuera. Un centro impresionante, muy conectado con lo que es nuestro principal sector y otras cosas también, pero bueno, un centro muy moderno que ha sido configurado
nada más que, igual que cuando hicimos la escuela de música. Cuando hicimos la escuela de música se configuró para la música, con lo cual todo está hecho en torno a eso. No es que se cogió un instituto y se habilitó un instituto que ya estaba hecho, no. Se pensó en esta instalación y la verdad que es una instalación muy moderna, muy tal. Luego, nosotros teníamos una carencia en lo que era la educación especial, porque nuestro alumnado del municipio y de la comarca tenía que salir fuera, lo más cercano a Guargacho y en el peor de los casos a Güímar. Entonces, pues hemos puesto a disposición, hemos cedido a la consejería, hemos puesto a disposición lo que era la guardería o la escuela municipal infantil Niño de Adeje, para que ahí se centralice ese centro de educación especial comarcal. Hay una cuestión importante en esto, ¿eh? Mucha gente no lo sabe, pero el centro donde van los niños se llama Centro de Educación Especial Adeje, y está en Guargacho. Está en Guargacho, sí. Y yo esto pues me costó, pero hablé con los padres. ¿Qué pasa? Que la consejería en su momento hizo una repartición de sus medios y dijo, a este le llamamos Adeje, porque aquí está pues mi amiga María Verdes, le mando un abrazo muy grande, y a Dani, su preciosa hija, y a todas las familias, y estaban, porque estuvieron ahí intentando conseguir incluso un columpio, porque no tenían ni un columpio adaptado, lo que es atención educativa pública. Adeje está en Guargacho. Esto es verdad, ¿vale? Y entonces están allí. Y ahora, si Dios quiere, para septiembre... Ese es el objetivo, sí. Que se ponga en marcha, que lleguen las perrillas para, bueno, la consejería tiene que hacer allí una pequeña reforma, ¿no? Sí, tiene que ser unas adaptaciones que ya están iniciándose. Definidas. Sí, exactamente. Ya tanto la consejería como el ayuntamiento, en este caso en la figura de Román, se han encargado un poco de pactar un poco cómo sería lo que se necesita para tener un centro con ascensor, con una serie de requisitos que te exigen pues tener este tipo de enseñanzas en el municipio. Luego también, en esa línea de lo que te comentaba Nacho y ese acuerdo, pues mira, hay otra cosa también importante. Ya casi todos los centros educativos tienen cancha cubierta. En algunos casos con recursos municipales, por ejemplo Las Torres, Armeñime tienen cancha cubierta, Fañabé también tiene, Tijoco está utilizando el pabellón polideportivo municipal también, que lo tienen ahí al lado. Tiene su razón de ser, entonces, es por el calor, por las altas temperaturas, ¿no? En el IES de Adeje también tiene, el IES del Galeón tiene también una zona de cubierta para sombra, el tema de la educación física, ¿no? Tiene una descubierta y una cubierta. El IES del Galeón no lo tiene. El IES del Galeón tiene muchas carencias. Entonces, llegamos a un acuerdo de cofinanciar lo que era el cubrir la cancha polideportiva de Las Torres, que fue un deseo nunca cumplido por parte de la comunidad educativa. Claro. Él además, y Gonzalo sé que si puede lo encuentra, decía que estaba don Poli, que estaba muy agradecido del trabajo, del esfuerzo, de una colaboración. Yo creo que incluso estaba sorprendido, diciendo que, claro... Bueno, ese siempre ha sido nuestro talante. Por ejemplo, en un momento determinado, el alcalde también lo dijo, en el colegio de Casco, prácticamente toda la zona, la parte nueva del colegio, es una parte que se hizo con fondos municipales. Ahí se hicieron un montón de aulas en un momento determinado. Sí. E incluso también nos comprometimos, eso lo hicimos porque en este tipo de cosas, cuando hay acuerdos, pues habrá que ceder también en algunas cosas y otras tal. Hombre, nosotros nos comprometimos hay una demanda también en el Colegio de Las Torres, el Barranco de Las Torres, porque es un colegio específico de motórico, de hacer una rampa que la vamos a abordar nosotros con recursos municipales en las obras RAM, ¿no? Hace algunos años también. Después también unos cuantos en las cancelas. La eliminación de barracones, por ejemplo, también, o aulas modulares, que antes se llamaban barracones, porque la verdad que se me parecían mucho a barracones. A mí la palabra no me gusta, porque ahí la verdad que a mí tampoco. Hay aulas modulares que sí que tienen algunas condiciones buenas, pero la verdad que eso no es lo deseable. Entonces vamos a intentar erradicar de alguna manera todo ese tipo de espacios que son modulares, que no reúnen las condiciones. Y luego también hay una cosa también interesante que no sé si se percataron, es que la Escuela Oficial de Idiomas tiene también lo que se llaman aulas externas de la Escuela Oficial de Idiomas. Están en los cristianos físicamente. Y también están desbordados. Entonces nosotros ahora mismo estaban utilizando también el IES de Los Olivos también para este tema, pero nos parecía oportuno que cuando hagamos la reforma del sitio donde nos encontramos ahora, del campus universitario, del centro cultural, pues tengamos también aquí aulas externas
externas de la Escuela Oficial de Idiomas en el propio tal, porque sería un complemento también para la oferta superior de lo que es el grado de turismo. ¿Para cuándo? Bueno, están ahí del replanteo que llaman para arrancar, pero ya está prácticamente todo ultimado. Estas obras del Centro Cultural del Casco de Adeje, con ampliaciones específicamente pensadas para el estudio, para la formación, así se ha diseñado. Esto que durará un año y medio. Puede que las obras normalmente siempre se prolongan un poquito más. El objetivo era que en un año estuvieran terminadas. Nosotros ya estamos incluso pues distribuyéndonos aquí los departamentos, algunas áreas que están en este espacio que no tendrían que estar porque realmente no son los lugares. Por ejemplo, el área de mayores, pues el área de mayores tendría que tener, y ese es nuestro objetivo, tener su espacio propio, y no en un sitio donde, por ejemplo, tienes que tener la biblioteca y por la tarde tienes que ensayar la rondalla. Entonces, por el tema de las interferencias de los ruidos, la música y tu historia. Pero bueno, la idea al principio es que en un año y algo ya estén terminadas sobre todo va a afectar a la parte nueva, porque ya tenemos la parte del auditorio, la parte del campus, la parte y la más antigua, que es la que va a ser objeto de la radio, no se va a tocar. Sí, esta la dejamos aquí, que había mucho cable que mover. Oiga, en lo que sí hay en el futuro, ¿no? Hombre, no digo yo que vayamos a tener aquí la formación universitaria en medicina o en abogacía, ¿no? O en derecho, pero sí que va, aparte del turismo, de conocimiento complementario a la industria turística, que se puede o se tiene pensado seguir creciendo en ese sentido de la mano de la institución universitaria. Sí, hay un objetivo, Nacho, por nuestra parte. Lo que pasa es que, bueno, esto no depende de nosotros solos, pero sí tenemos previsto sentarnos con la Universidad de La Laguna. De hecho, incluso ya hemos tenido algunas conversaciones en el sentido de que Adeje tiene que ser el centro referente en el tema de turístico, tiene que ser el centro referente. Nosotros no podemos ser una sucursal de la Universidad de La Laguna. Estaba muy bien al principio el empezar de esa manera, pero ahora ya tenemos que reivindicar el tener un espacio consolidado donde todo el mundo quiera venir a hacer turismo a Adeje. Quizás a lo mejor las cosas pasan yo tengo en mente varias cosas, lo que pasa es que esas cosas no dependen única y exclusivamente del ayuntamiento. Lo hemos planteado. Por ejemplo, la presencialidad del profesorado. El modelo presencial a distancia que tenemos ahora está bien para un comienzo, pero ahora ya yo creo que la presencialidad del profesorado del alumnado no lo demanda y tenemos que luchar porque eso se consiga. Luego también una de las cosas que en la enseñanza dual, el tema de las prácticas. Las prácticas deben ser desde el comienzo prácticamente de la carrera, digamos, y además tenemos el nicho de mercado aquí mismo, que nos están diciendo vengan para abajo, porque realmente tenemos el mejor destino turístico de Canarias, desde luego, y posiblemente de España en nuestro sector. Y de Europa estamos en el top, ¿eh? Estamos en la liga del champiñón. En el ámbito alojativo estamos ahí. Entonces, tenemos tantas cosas que ofrecer que decimos, ¿cómo no vamos a intentar convertir este centro? Luego el tema de lo que estamos hablando, el tema de los idiomas, fundamental, más en nuestro destino. Y luego, pues bueno, poder a lo mejor en la línea que me preguntabas, Nacho, pues intentar conseguir un doble grado, que tampoco estaría por demás. ¿Verdad? Es decir, buscar un turismo con ADE, turismo con otra cosa, de tal manera que un doble grado, pues ya nos conformaríamos con esto inicialmente para el tema de nuestro campus. Y luego ya tenemos también el acceso para mayores, que lo tenemos con la Universidad de Las Palmas, para mayores de 25, para mayores de 45, que ha cumplido sus funciones, además de manera satisfactoria, porque a través de ese acceso a la universidad hemos conseguido que haya residentes, y no residentes también, porque está abierto a todo el mundo, que ya tengan carrera universitaria y en su momento no tenían los estudios suficientes como para poder acceder a la universidad. Bueno, hay un par de detalles que pasaron ayer y perdón que no voy a perder el hilo, hay un montón de personas mayores de 45 años que están felices, contentas de haber podido estudiar aquí una carrera universitaria con más de 50 años. Están encantados de la vida, pero muy contentos porque, bueno, la Universidad Nacional a distancia está muy bien, pero tener aquí al profesor y tener estas cosas de control y de seguimiento, sobre todo seguimiento, está muy bien. Veía a don José Miguel bastante contento, al señor Suárez, a don Poli, le veía también muy afable, muy contento de todo lo que se estaba haciendo. A mí me preocupaban dos asuntos, ¿no? Y le voy a decir, la estabilidad del Colegio de Tijoco,
le soy sincero, y me preocupaba también, bueno, pues que el dinero llegue y que no nos eternicemos, pero parece que en este sentido el señor consejero va a ir para adelante, ¿no? Que está, porque yo entiendo, lo que yo le entendí, vamos a escucharlo, es que ustedes habían hecho toda la labor, que lo habían puesto todo fácil, que estaba todo masticado y que no era que había llegado don Adolfo, don Poli, que bueno es usted, vamos a hacer esto. Creo que hay un momento, Adolfo, donde él dice que alaba la labor del área de educación. Yo sé que usted no lo va a decir, pero lo digo yo. Por favor, adelante. Niños y niñas con necesidades educativas especiales. Pues vamos a poner en marcha también en el mes de septiembre pues el nuevo centro de educación especial. Yo creo que son pasos, ya el resto de infraestructuras, de obras, las ha anunciado el propio alcalde, pero son pasos importantes para seguir adquiriendo ese compromiso con ADEGE, pero insisto también con la comarca sur de la isla de Tenerife. Ese compromiso lo iniciamos en el mes de enero, alcalde. Yo también quiero agradecer pues, a Adolfo también esa implicación, al director general de Infraestructuras Educativas. Digo que ese compromiso lo iniciamos en el mes de enero y estamos viendo 4 meses después que ese compromiso es real, es serio, y aquello que dijimos en el mes de enero, pues hoy se está viendo la luz. Así que yo, alcalde, felicitar al municipio de ADEGE por ese compromiso que tiene con la educación y lógicamente seguir adquiriendo pues responsabilidades sobre la mejora de la gestión, de la calidad educativa también, que no solo viene con respecto a... Dice uno de mis mentores, lo que no se cuenta no existe. Y es que lo tenemos que contar, porque no nos estamos echando flores vanas. Lo está diciendo el consejero, don Poli Suárez, que es del Partido Popular. Que quede bien claro, y lo dice con todo el respeto, con todo el cariño, con la verdad por delante. Chapó por este señor, chapó, porque bueno, yo creo que lo hace de una manera muy clara y muy noble, sin dudas. Claro que sí, Nacho. Antes decías lo de las banderas políticas. Yo creo que tenemos que estar por encima de todo ese tipo de cosas. Eso no es un tema que... Mira, si me permites, te voy a poner un ejemplo por favor. De otra administración en la que también por primera vez vamos a colaborar también, y porque ha habido buena sintonía y buena predisposición por ambos. Tú sabes que nosotros tenemos en julio la Universidad de Verano, como este año tenemos la 31 edición de la Universidad de Verano. Nosotros tuvimos un encuentro de universidades en Las Palmas con la Universidad de Maspalomas, que también es parecida a la nuestra, en el sentido de que también tiene 32 ediciones. Ellos nos ganan por una edición, ellos siempre van por delante. Pero bueno, y nos reunimos ambas con la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna. A mí me llamó la atención en aquella reunión que tuvimos para poner un poco sobre la mesa y un poco desnudarnos en el sentido de decir cómo lo hace la universidad, cómo lo hace Maspalomas y cómo lo hace ADEGE. Y ahí una de las cosas que me llama la atención es que el Cabildo de Gran Canaria ayudaba económicamente a la Universidad de Maspalomas. Morales no es tonto. Bueno, entonces, pues yo cuando me vine para acá, para Tenerife, lo primero que hice fue llamar al consejero de Educación de mi Cabildo, que es Efraín Medina. Efraín Medina, una persona encantadora para todo el mundo que tal, a nivel personal. Somos de partidos políticos diferentes, pero a nivel personal tenemos una gran sintonía. Ya trabajaron juntos en la Fashion, ¿no? Sí, de exactamente. Entonces fue llamarlo a Efraín un viernes, el martes ya estábamos reunidos, y ese mismo martes había un compromiso por parte del Cabildo de Tenerife, en la persona de Efraín Medina, de colaborar con la Universidad de Verano de ADEGE este año con una cantidad económica, y también nos ofreció una exposición y también nos ofreció un taller de manera gratuita por parte de tal. Es decir, que en 31 ediciones pienso que a lo mejor es porque o no lo habíamos requerido o porque tampoco había surgido la oportunidad, pero este año por primera vez se da esa circunstancia, y estamos hablando de partidos que obviamente entonces por eso te digo que ese tipo de cosas a estos niveles tienen que estar superadas, ¿no? Porque lo que se trata realmente, el Cabildo de Tenerife, ¿a quién tiene que satisfacer? Pues a todos los tinerfeños, y ADEGE pertenece a Tenerife. Y el gobierno de Canarias, ¿a quién tiene que satisfacer? A todos los canarios, y ADEGE está en Canarias, y nosotros luchar por lo nuestro. No me quiero quedar sin preguntarle por su valoración, porque este convenio puede ser muy importante ahora, pero yo creo que tiene mucho que decir de cara al futuro.
a corto o medio plazo, hablo de a 4, 5, 10 años, ¿no? Usted me corrige, por favor, si yo me equivoco, pero tengo la sensación, viendo y un poco los detalles, que aquí se están sentando las bases de la educación del futuro. Sí. Él dijo, don Poli dijo, es que la zona sur es una zona muy caliente en cuanto a educación. Hombre, tenemos el instituto más poblado de toda Canarias, Cabo Blanco, tenemos la concentración de alumnos de ciertas edades más elevada de toda Canarias, aquí entre Adeje, Guía y los cristianos, ¿no? Las cifras hablan por sí solas, pero ahí es cierto que de cara al futuro están haciendo algo realmente importante y que va a ser muy necesario para el desarrollo de los que vienen ahora, don Adolfo. Sí, es así, Nacho. Y hay una cosa clave que también salió ayer, no sé si lo salió en la rueda de prensa, pero en las conversaciones que tuvimos previas y la visita que tuvimos previas, la colaboración entre administraciones es muy importante. Esto solo no se puede abordar desde la consejería. Los ayuntamientos, por eso él veía receptividad por parte nuestra, porque nosotros tenemos claro que la educación es vital. Nacho, imagínate, nosotros ahora mismo, porque me vienen a la mente otro tipo de cosas, ahora mismo estamos con la ampliación del Centro de Educación Infantil Municipal, el Duendecillo Azul. Sí. Vamos a crear 5 aulas nuevas, bueno, ya están, las obras empezaron ya. 5 aulas nuevas en nuestra escuela infantil para darle cabida a 90 niños más. Es decir, esa enseñanza de 0 a 3 años, nosotros de alguna manera, y el consejero dijo que iba a intentar a ver si podía de alguna manera incrementar, porque aquí funcionamos 33 y 33, es decir, el ayuntamiento, el gobierno de Canarias y la familia. Claro. Pues él iba a buscar la manera de que el gobierno de Canarias pudiera incrementar esa ayuda para que disminuir la aportación de las familias, con lo cual eso me pareció una idea interesante también. Bueno, déjeme contarle un secretillo que no le contaba a nadie. Yo ayer en la rueda de prensa, después que casi llego tarde al inicio del programa, me encontré con Esteban Pérez, fotógrafo del Diario de Avisos, con premios muy importantes toda la vida. Llevamos 34 años trabajando juntos en el mismo en la misma zona con distintos medios, ¿no? Y cuando bajaba y me decía, Adeje, siempre vanguardia. Y me dijo, voy a titular como que, no os lo he dicho nada antes de entrar, voy a titular como que este convenio debe ser marco referencial en toda Canarias. Y ahora, mientras hablo con usted, me he acordado y digo, a ver qué me dijo Esteban. Adeje y Gobierno Canario firman un convenio educativo que servirá de modelo autonómico. Pues sí, eso es lo que se pretendía de alguna manera. Hombre, por lo menos por parte de con la consejería ese era el modelo que se pretendía, ¿no? Y por parte nuestra nosotros encantados de que podamos tener ese tipo de colaboración entre administraciones que nos permita mejorar. Nosotros ahora mismo, Nacho, yo siempre me pongo un poco melancólico cuando hablo de educación, porque además encima soy docente y vengo de este mundo y conozco y vi lo que era Adeje no hace mucho tanto tiempo. Al alcalde le pasó que recordó cuando fregaba las aulas y todo. Sí, cuando fregaba las aulas. Yo me acuerdo cuando no teníamos instituto, que yo siempre lo digo, que teníamos que ir a Guía de Sora o Granadilla. Solamente había 2 institutos en el sur de la isla, ¿no? Enseñanza universitaria ni te cuento. Entonces, después de un periodo de tiempo de 35 años aproximadamente, 35 años, ponle, ya tenemos 2 institutos públicos sobresaturados. Enseñanza privada, tenemos el Colegio Internacional Costa Adeje, que para aquellos que puedan permitírselo y quieran, y es una opción más. Luego, por ejemplo, lograr ser campus universitario, eso ha sido un hito también para nosotros. La Universidad de Verano con 31 ediciones. Campus universitario permanente. Permanente. Sede permanente. Exacto. Esto es todo ese tipo de cosas, lo que te comentaba antes, el acceso para mayores de 25 y de 45, el tema de las aulas externas de la Escuela Oficial de Idiomas, el tener nosotros ya adelantarnos a la educación, ahora el Centro Nuevo de Educación Especial, pero que nosotros tenemos de alguna manera un centro de atención a la discapacidad propio, que es el que tenemos abajo en Los Olivos, ¿no? Y luego es la Asociación San Juan, que también con la que colaboramos también, es decir, que hemos atendido a todos los sectores de alguna manera, la gente mayor, la gente joven, la gente con discapacidad, es decir, que al final creo que bueno, se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, todo es mejorable, pero creo que en educación Adeje
como en otras cosas, pero en ese tema creo que me siento afortunado de ser adejero y representar a mi municipio en estas competencias, ¿no?, que me ha dado el alcalde. Y yo encantado, feliz, orgulloso de felicitarle en persona por lo que le toca a usted y a todo su equipo. Muchísimas felicidades, nos colocan en la vanguardia del mapa de la educación en Canarias y como bien coincidíamos Esteban Pérez y yo, este marco de acuerdo es modelo, debe ser modelo. Yo no sé si otros ayuntamientos tendrán tanta celeridad, tantas ganas y tendrán todo tan preparado porque hay veces que las cosas tardan, pero sí que puede servirles de plantilla, de guía. Don Adolfo Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho, por mucha salud, a cuidarse mucho. Por estar pendiente siempre de todo lo que pasa y de recoger este tipo de cosas que es verdaderamente importante para trasladárselo a nuestros vecinos, que bueno, que estamos trabajando en buena línea. Y yo creo que hay a veces que el titular se pierde a veces en el tiempo, pero que estén dando oportunidades, termino como empecé, que haya oportunidades de estudiar cerca de casa para poder ser mejor persona y desarrollar mi futuro como yo quiero profesionalmente. Eso es impagable, don Adolfo. Es verdad también que a veces, Nacho, y en honor a la verdad y un poco entonando mea culpa también, a veces las administraciones no somos tan diligentes como nos gustaría. Un poco lento. De hecho, incluso yo estuve en la primera piedra cuando se echó la mezcla, la arena, tal. Estuve en ese momento y ahora lo veo ya, si Dios quiere, en septiembre, ya lo decía ayer el consejero, sí. Estarán el alcalde, el consejero y bueno, todos los que formamos parte del área, estaremos en la inauguración de un centro que va a ser modelo. Yo le decía ayer al consejero y al director general de infraestructura, tenemos que hacer unas jornadas de puertas abiertas para que nuestros vecinos y nuestro sector también sepan que nosotros estamos preparados para ayudar al sector. Hay una, bueno, la gente... Hay 2 millones de euros para eso ya, que eso está consignado. Sí. Y la integración le pregunté por eso. Sí. Y lo que entiendo que el cuadro educativo, que el cuadro docente también está contemplado, claro, ¿no? Ahora mismo los chicos se están matriculando, cada uno se está matriculando en sus respectivos institutos. Donde quiera, porque sí. Nadie les ha dicho que en septiembre van a ir ahí. Ellos se han matriculado, por ejemplo, pues los que estaban haciendo los ciclos formativos en Los Olivos, lo han hecho en su centro, los de ADEG en el Galeón y tal Las cual. galletas, pero, todos exactamente. Y luego se cambiarán allí cuando sea el momento oportuno. Pero sí es importante que, yo lo digo desde ahora, yo que he estado en el IES de Los Olivos, viendo, pues, yendo al restaurante pedagógico que tienen. Yo también. Y Nacho, cuando tengan la oportunidad cuando vean el restaurante pedagógico que tienen allí, aquello es un espectáculo, porque aquello es una sala de banquetes, no, lo siguiente, pues, bueno, un lujo. Me alegro mucho. Porque bueno, pues no me enrollo más, que yo me da un micro y me chaveto. Bueno, gracias, Nacho. Gracias Gonzalo. Don Adolfo Alonso es teniente de alcalde, responsable del área de educación, cultura, deportes y participación ciudadana en el Ayuntamiento de Adeje, 12 y 20. Una buena noticia de cara al futuro, muy buena noticia. Adeje apuesta por la educación en su máxima expresión. Vamos con más de Viva la Vida. Seguimos. Viva la Vida. Actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida!